La pandilla Ripsider, yo soy Tren. El día de hoy venimos por acá, por la línea dorada, a grabar el acuario de un buen amigo Adrián, el cual es un acuario cúbico, es nano. Vamos a conocerlo, pandilla, pero antes, para que esto saliera bien, para que lo hiciéramos contentos y felices, pues encontramos un tianguis coquetón. Y pues vean nada más lo que vamos a comer, pandilla. Provechito, ahorita nos vemos por allá. Con mi amigo siempre fiel, Jorgito. ¿Qué pasa, Jorgito? ¿Cuánto se vas a chingar o qué? Unos 6, ¿no? Nada más ya nomás el mío. Nos dijo la señora que son dietéticos. Nos dijo que son light. Cero grasa, ¿verdad, jefa? Cero grasa, ¿va? Pues vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo están esos tacos? ¿Cómo están los tacos? Pues cuando vengan por acá por la estación de la Nopalera, pandilla, no duden venir a este tianguis a comerse estos taquitos nomás para quitarse el antojo. ¿Están chulos, Jorge, o qué? ¿Perrones? Aquí mismo, miren. Todo light, pandilla, todo light. Aquí nada engorda, como chingados no. Pandilla, ya quedamos bien comiditos, bien llenitos. Vamos ahora sí a lo que nos truje. La verdad están re buenos. ¿Cómo son esos tacos, mi George? ¿Mandé? ¿Cómo estuvieron esos tacones? Bien puercotes. La verdad es que sí, pandilla, ¿para qué les decimos que no? Ahora sí, abusamos. Ya puedo ahora sí ir a grabar feliz para todos ustedes. Pues vénganse, vamos a ver ahora sí el acuario de mi querido Adrián. Aquí en la casa de mi buen Adrián. Créanme, ahorita estoy sorprendido con su acuario. Ahorita lo van a conocer. Tiene cosas, la verdad, que yo en lo personal nunca había visto en el tiempo que tengo. Bueno, no me extiendo más. Vénganse, vamos a conocerlo atento. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, muy bien, aquí andamos. Saludos a todos, muchas gracias por estar aquí y pues esperemos que les guste nuestro acuario. Vamos a conocerlo tantito, pandilla. Cuéntanos un poquito, Adrián. ¿Cuánto tienes tú en el hobby marino? En el hobby marino estamos por cumplir casi 4 meses. En realidad somos principiantes, estamos echándole ahí todos los kilos para poder aprender y sobre todo darles una buena vida aquí a nuestros corales, pero en realidad pues somos principiantes y pues aquí estamos empezando. Perfecto. Antes de esto, ¿tú ya tenías el amor, la atracción por los peces o empezaste de plano a lo grande con...? No, realmente nosotros siempre tuvimos peceras de agua dulce. Tuve mucho tiempo óscares, me encantan los óscares. Tuve pirañas, tuve pacú, tuve también goldfish también, pero dejé un buen tiempo el hobby y ahorita regresamos al marino, que siempre había sido nuestro sueño, y pues aquí vamos comenzando y aprendiendo más que nada. Perfecto, diste el brinco. Sí. ¿Qué te basó a irte por un arrecife de coral? Cuando dijiste, me aviento por el marino, ¿pensabas tener el arrecife de coral? Realmente, te soy honesto, siempre me ha llamado la atención los peces, ¿no? O sea, realmente mi inclinación habían sido por los peces, ¿no? Primer plano, cirujanos, era lo que más conocía, ¿no? Sí, claro. Pero realmente cuando empezamos a meternos al hobby, ya lo que es un reef, ya viendo corales blandos, saber que hay corales duros y todo esto, realmente nos ha ganado más la pasión por los corales, ¿no? Hoy en día pues ya empezamos un poquito a conocer los tipos de corales y eso es lo que nos ha motivado. Realmente te voy a ser honesto, no fue así como pensar voy a tener corales, ¿no? Claro. Siempre fue como empezar con peces, pero pues ya sabes que todo esto es un mundo, ¿no? Claro, y ahorita van a ver sus corales. Él está empezando, como dice, es nuevo, va empezando con corales relativamente básicos, que bueno, no muchos, vuelvo a repetir, a mí no se me daban algunos de los que él tiene, y ahorita van a ver a él de qué calidad, qué tamaños y qué bonito abren sus corales. ¿Nos enseñas tu acuario, mi buen? Claro que sí, adelante, Vénganse, adelante. Vamos.
Cuéntanos un poquito, Adrián, ¿de cuántos litros es tu acuario? El acuario es de 150 litros, Ok. 140, perdón. Ok. 140, es un boyu. Realmente este acuario, les comentamos, lo compramos, lo adquirimos, ya tenía pues de cierta manera un trabajo previo, también hay que ser honestos de la persona que lo tenía antes, pero pues hemos estado ahí como que nosotros pues, tratando de mantenerlo al 100, tratar de estar ahí checando pues constantemente los parámetros, que la filtración esté bien y pues ahora sí que tratar de ir aprendiendo cada día más, ¿no? Claro. ¿Qué tipos de corales tienes aquí? ¿Te sabes sus nombres? De algunos. Ok. Algunos sí. Pues mira, tenemos el pólipo estrella que está por Ok. allá atrás. Ese es como el que es la atracción. Nosotros le Correcto. decimos, tenemos unos Kenias ultras que están allá atrás. Perdón, Kenias radioactivos se llaman. Sí. Ultra Green, ajá. Sí. Y tenemos también un zarco que anda por ahí. Unos plumeritos, antelias. Hay algunos hongos ahí abajo. Y pues ahí hemos estado como tratando de integrar nuevos corales, zoas, también en su mayoría. Y pues estamos tratando de pues ir aprendiendo y que se vayan dando y pues para darle un poquito más de vida al acuario. De vida. Únicamente tienes estos dos peces, digo, para el espacio, pues yo creo que sí. Lamentablemente por el tamaño que crece, Claro. por lo menos el Fox, Sí. pero sí, nada sí. más tienes esos dos. Me cuentas que ya ahorita se va a ir el Fox. Sí. ¿Te vas a quedar únicamente con el payasito? ¿Piensas meter más? Por el momento yo creo que no. No, Ok. tenemos ahí el payasito, tenemos un camarón boxeador Ok. que anda por ahí. Y tenemos ahí se me fue el nombre del otro que anda. Blenio. Un blenio, Un que anda blenio escondido. con maderas. Pero realmente ahorita así como meter algún otro pez, yo creo que estaría bien que se quedara en su reinado ese payaso. Perfecto, perfecto. Oye, estoy viendo algo muy inusual, que bueno, es lo que platicábamos. Veo Sí. que tienes tu sustrato, al parecer creo es grava de grano de oro, que le llaman algo así, Sí, sí, sí. que se ocupa mucho en los acuarios de agua dulce. Pues créeme que esto es algo inusual, yo nunca lo había visto. Claro. Inclusive ustedes chequenlo, pandilla, a pesar de que tiene ese tipo de sustrato, vean la claridad del agua. Creo que inclusive más que muchos de nosotros sí la tiene. Tiene una excelente calidad de agua. Vean la forma en cómo abren los corales. Aquí los kenias ya se están dividiendo. El pólipo estrella le abre súper bien. Por aquí tenemos otros fracs que ya empezaron a sacar. Entonces, pues creo que no has tenido problema, ¿verdad? Con No. este tipo de sustrato. Sí, realmente como te digo, te comento, yo anteriormente, el anterior dueño me comentaba que él sí tenía sustrato, no recuerdo el nombre, que es más arena o más... Sí, arena Sí, como arena tal. literal, pero pues ya sabes, por el movimiento de los peces tenía A levantar levantarse. todo, ¿no? Entonces él optó por meter ese tipo de sustrato que vemos aquí y pues hasta ahorita el resultado realmente Claro. no he visto que sea como, a lo mejor no es el mejor, pero pues ha resultado, en cuestión del acuario ha resultado y pues ahí se ve los resultados en los Claro. corales. En los corales, en la cristalinidad del agua. Te digo, yo siendo muy honesto, quiero creer que esta también, pandilla, si alguien de ustedes maneja un sustrato similar y no es grava de oro, pues también en los comentarios me gustaría que me apoyaran sacándome de esa duda, porque pues bueno, es algo que yo no había visto y pues me impresiona mucho el tipo de sustrato y el tipo de calidad de agua que tiene. Inclusive véanlo, todos los cristales, vean la parte de atrás, o sea, no hay pero alga ni de chiste, o sea, no veo rastro de alga alguna. 4 meses yo creo que ya es tiempo suficiente para que se viera algún tipo de explosión o algo así. Inclusive sus piedras, vean, o sea, están súper limpias. A lo mejor se le deba a su blenio, no lo sé, inclusive al Fox. Pero lo que maneja y lo que estamos viendo aquí, créanme que es algo que yo, en lo personal, antes no había visto. De eso sí quiero felicitarte mucho, mi buen Adrián. Gracias. Espero que siga esto así y pues también que nos sigas compartiendo si Sí, es que sí, te sí, llega muchas gracias. a pasar algo con este tipo de esto, que esperemos que no, Sí, y sí, sí. ya hubiera pasado algo. Pero pues mire, pandilla, aquí es otra opción, si a alguien les gusta y demás, pues ahora sí que nos cuente el buen Adrián cómo le hizo, que nos dé su secreto, ¿no? ¿Nos podrías enseñar tu sistema de filtrado, mi buen Claro que Adrián? sí, con gusto. Cuenta con un zoom de mochila, zoom trasero. ¿Qué es esto?
¿Nos puedes contar qué es lo que tienes en cada uno de tus espacios, mi buen Adrián? Sí, ¿Sí en sabes? la primer cavidad, que es la de acá, tiene un filtro esponja, me parece que le llaman, es una Ok. esponja, literal. Después, pues en la segunda cavidad está el esquina, que es el original de bollo, Bollo, perdón, claro. que venía literal desde fábrica, ¿no? Ok. Y después ahí anda un calcetín y vienen unas esferas. Y Ok. tenemos también, yo por lo regular cada tercer día prendo la lámpara de UV. Ok. Y pues lo único que he visto que hago diferente a los demás amigos que he compartido experiencia con ellos, o más bien su experiencia me la han compartido, Claro. es que lo tapamos en la noche. Tenemos un cubre, ahora sí que lo cubre para que no se estresen con la luz de la tele, o que ya sabes que prendes y apagas las luces. Claro. Y eso es lo único que he notado que he hecho, bueno, que pienso que he hecho diferente. De ahí en fuera, pues todo está como original del acuario. La lámpara sí se la modificó el anterior dueño. Ok. Y pues realmente eso es con lo que cuenta el acuario, sí. ¿Nos podrías mostrar tu lámpara, cómo la Sí. fabricaron? Claro que sí, mira. Realmente no sé si sea una marca en especial, tal cual, pero me dijeron que fue como una modificación, porque realmente no es La no original. es la original. Ajá. Esa viene con Con tubos. LEDs. Ajá. Y esta está hecha con LEDs, al parecer son de 3 watts, Ujú. blancos y azules, que bueno, yo creo que también eso es clave para que los corales se den de esta forma. Pues miren, pandilla, aquí si alguien tiene un acuario similar y ve que no se le da, aquí hay una buena idea. Simplemente manden a cambiar el sistema de iluminación que tengan por unos LEDs, y obviamente siempre van a tener con LEDs resultados así. No Sí, hay más. algo que nos llamó mucho la atención del anterior dueño es que era muy dedicado. Y mira, él hizo toda su instalación. Esa instalación fue de él. Ok. Sí, perdón, déjame, te muevo estos Sí, acá. no te preocupes. Y él hizo toda la instalación. Me gustó mucho, tienen sus apagadores independientes. Entonces, pues es como que muy práctico, ¿no? Es muy estético, todo Sí. está por dentro del acuario, literalmente. Eso es lo que te iba a preguntar, fíjate. Desde que llegué no vi cableríos, porque si ves el de nosotros, bueno, es un mundo de cables. Sí, mira, si quieres Yo te no prendo vi un poquito para que cables lo puedan observar. Y vean, pandilla, aquí la persona, como comenta Adrián, que se la vendió, era muy meticulosa por lo que vemos, muy estética. Y pues bueno, miren, si alguien de ustedes tiene ¿cómo se llama? Un mueble de estos, pues aquí ya el buen Adrián les dio unas ideas Para que aprovechar para el espacio. aprovechar espacios, correcto, para que todo esté aquí adentro. Y pues bueno, también de cierta manera protegemos a las conexiones, tal vez de que no les salpique agua, que no se llenen de sal, porque niéguenmelo, que muchos de nosotros sufrimos porque todas nuestras conexiones están llenas de sal, o inclusive algunas se quemaron por el hecho de que se cayó agua. Entonces este es un muy buen, una buena recomendación para los que quieran tener algo así. Está padrísimo. Aquí veo que tienes algunas cosas que aditas en sí. ¿Qué es esto, mi buen Adrián? Lo único que editamos, bueno, en cada cambio, Ok. es el Prime. La Ok. verdad, pues nos ha resultado. Nos comentaba el anterior dueño que siempre lo usó. Entonces nosotros no quisimos como moverle. Ok. Pues lo demás es como alimento de los peces. Ok. Usábamos también el fitoplancton, que es y zooplancton. Ok, eso es con lo que alimentas a tus corales. Sí, lo hacemos una vez por semana, es lo único, una vez por semana, y pues ha resultado bastante bien. Hasta ahorita nos ha dado resultados. Perfecto. Pero sí, es con lo único y usamos la sal Red Sea. Red Sea, ok. Esa es la que usamos, y de ahí en fuera pues nada diferente. Nada diferente. Pues bueno, Red Sea es una de las marcas que yo más recomiendo al momento de hacer una instalación de un acuario. Son de las sales más estables. Y pues bueno, aquí también nos acaba de dar otro de sus secretos. Qué mejor que darle fitoplancton y zooplancton de alimento a tus corales. Es lo más natural, es lo más sano, es lo más nutriente que hay, sin tanto esteroide. Simplemente pues aquí están los resultados. ¿Qué conlleva? Obviamente una buena iluminación, una buena calidad de agua, buena alimentación, y pues vas a tener un acuario así. Es lo que siempre se lo estamos reiterando, pandilla. No se necesita tener un acuario inmenso, un acuario grandísimo para mostrar calidad. Vean esto, es el primer acuario pues relativamente pequeño que grabamos,
pero creo que, valga la redundancia, la forma de decirlo, es un acuario pequeño, pero es un monstruo, inclusive mejor que muchos de los que yo conozco. Entonces, no se, como les había dicho, no se acomplejen ahí porque alguien tiene el acuario más grande que ustedes, porque alguien tiene más corales que ustedes. Mientras a ti te guste, ¿qué importa, sí o no, mi buena Así Adrián? es. Mientras tú estés feliz con tu sistema. Y pues bueno, miren, aquí él nos acaba de dar también otra idea más. Si se dan cuenta, siempre hemos estado hablando que de buenas marcas y demás. Él está ocupando bombas, no estoy diciendo que sean mal, pero son bombas constantes. El skimmer es el que viene de fábrica. Y vean, de que chambean, sí chambean, pero siempre lo he dicho, cuando dicen es que un skimmer es malo y demás, no es que el skimmer sea malo, simplemente no es lo que tu acuario necesita. Vean aquí él, su bomba, su skimmer, la calidad que tiene su acuario es más que suficiente, no había por qué meter algo nuevo, ¿no? Cheque nada más esta belleza. Este es un marrón bandas doradas, ¿verdad? Sí, así es. Vean nada más. Bueno, ¿hay algún proyecto a futuro? ¿Ahorita te piensas quedar así? ¿Quieres aprender? ¿Qué va después de esto? Me gustaría más adelante, bueno, con toda la familia nos gustaría más bien aprender más sobre corales. Okay. Ya dar el paso tal vez de repente en un tiempo más a corales ya duros, que eso es lo que nos ha cautivado con los colores, con las estructuras. Pero por el momento ahorita, pues te repito, somos nuevos en esto y queremos como seguir aprendiendo, perfeccionando más pues el acuario. Y pues más adelante tal vez sí nos metamos ya a los duros, pero pues todo es poco a poco, ¿no? Y claro, hacerlo con calma, que esto yo creo que el acuario lo que más nos ha dejado aquí en la familia es que pues todo se tiene que hacer con calma, porque aquí no es así como que echar y ya que se dé y vamos, correcto, ¿no? lo que entonces sí, decimos. siempre paciencia, aunque sí de repente pues como todo, ¿no? De repente hay momentos en el que dices, ¿qué pasó? Pero bueno, es parte también, es naturaleza, son seres vivos y pues así es esto, ¿no? Y por ejemplo, ¿tú qué consejo le podrías dar a la pandilla que a lo mejor igual que tú va empezando y como que tiene miedo, no está seguro? Claro. Como sabemos, en los grupos hay mucha gente que te va a ayudar, hay mucha gente que te va a desinformar, hay mucha gente que te va a tirar, sí. No sé si ya te pasó a ti, pero ¿qué le dirías a toda esa a la pandilla que nos está viendo y como que tiene todavía ese temor de iniciar? Yo creo que lo más importante es que no se desanimen, ¿no? O sea, lo que comentábamos, yo creo que todo sueño empieza por algo, y obviamente pues la mente es nuestra única limitante, ¿no? Si tú puedes, si tú quieres hacerlo, se va a poder, ¿no? Obviamente pues sí hay que hacer una inversión, pero lo más importante antes de hacer una inversión, porque no solo es tener pues como el capital para hacerlo, ¿no? Yo, en mi experiencia, creo que lo primero es informarte lo más que puedas, tratar de sacar diferentes informaciones, no solamente con la primera que encuentres. Y digo, hay amigos también que en el medio pues también son gente que te pueden apoyar, ¿no? Entonces digo, es bonito encontrar gente que como tu canal, que pues dan consejos, que también comparten las experiencias, porque no cualquiera las comparte. Y digo, debería de ser así, porque esa es la onda, no solamente en los acuarios, ¿no? Sino en la vida, deberíamos ayudarnos correcto, unos a otros. Y yo creo que pues es eso, ¿no? Tratar de no desanimarse, hacerlo con calma, hacer la inversión, pero no es hacerla nada más por hacerla, sino hacerla bien, ¿no? O sea, que realmente tu inversión la veas redituada, ¿no? Entonces yo creo que, pues, el consejo directo sería que no se desanimen poco a poco. Y pues yo creo que este hobby nunca se termina el gusto, ¿no? Siempre vas aprendiendo, siempre vas viendo cosas nuevas y pues aquí andamos. Lo dijo el buen Adrián, no se desanimen, si lo imaginan, háganlo, no tengan miedo. Si va a haber, como les repito, mucha gente que les va a tirar, pero pues para eso está Pandilla Ripsider, ¿cómo no? Para ayudarles, para que se agarren de aquí de los consejos de todos nuestros invitados, para que lo que les ayude, les sirva, les llame la atención, adelante, lo que no también. Y pues no me queda más que decirte bienvenido al nuevo vicio, mi buen Gracias, Adrián, gracias. Porque créeme que es un vicio, Sí, esta cosa. Es un vicio esta cosa. Bueno, la ventaja por lo que ves es que tu mujer te ayuda, ¿verdad? Eso es lo sí. bueno. Eso es lo bueno. Sí, que sí, por sí. lo menos te ayuda, ya quisiéramos muchas mujeres así, créeme. Sí, ¿verdad? Créeme lo que sí. Pero bueno,
Aquí está, pandilla, se los vuelvo a mostrar. Vean, el payasito ya hizo simbiosis en la Antelia. A él no le interesa nada en la vida. Aquí le gustó. Aquí se está haciendo su simbiosis. Más bien ya hizo su simbiosis. Qué chulada se ve esto. ¿No has pensado meter a Nemo? ¿No es mi buen Sí, de hecho Adrián? tenemos en la siguiente semana nos llega una anémona burbuja. Ok. Y eso va a ser como lo nuevo del tanque la siguiente semana. Entonces pues vamos ahí. Ahí les mandaremos imágenes a ver cómo nos va con ella. Perfecto. Esa Anémona burbuja, ¿con quién la conseguiste, mi buena? Con el amigo Oscar. Realmente, no me recuerdo su apellido. ¿Urquijo? Exactamente, con Oscar Urquijo, ok. Él es el que también nos ha estado también de repente apoyando en los corales y pues ahí vamos. Oscar Urquijo, muchas gracias. La mayoría que está en el hobby te conoce. Eres la pandilla. Gracias por ayudar al buen Adrián. Y pues bueno, también espero que en algún momento podamos hacer un video con él, conociendo sus corales, conociendo esa dulcería que tiene, que está impresionante. Bastante. Y pues bueno, pandilla, no me queda más que agradecerle al buen Adrián por permitirnos entrar a su casa, a su espacio, por compartirnos su experiencia, compartirnos esta belleza que se los juro, ya me dieron, como siempre que veo una acuario me da ganas de montar otro, pero uno así, cúbico, con las orillas curvas, puros blanditos, se ve bien bonito. Recuerdo cómo no mis inicios y cómo no, me dan ganas de regresar ahí otra vez. Y pues bueno, muchísimas gracias, mi buen Adrián. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pandilla, ya lo saben, suscríbanse. Si les gustó, den su like. Espero que nos sigan compartiendo. Espero que esta pandilla siga creciendo. Y pues no me queda más que darles las gracias infinitas a ustedes y aquí el buen amigo Adrián por permitirme hacer este video con él. Pues mándale un saludo a la pandilla ya para cerrar, mi buen Adrián. Pues saludos a todos, esperamos que como les decía no se desanimen y pues ahí vamos a compartir, esperamos saludarlos, que les haya gustado el acuario, igual también se aceptan críticas para poder empezar a hacer otras cositas que beneficien al acuario. Correcto. Y pues nada, les mandamos saludos, cuídense y pues aquí está su casa para todos ustedes, cuando gusten aquí estamos. Muchas gracias. Pues eso es todo por el día de hoy, pandilla. Yo soy Trent, recuerden suscribirse, darle like, compartan. Nos vemos en una nueva emisión aquí en su canal Pandilla Ripsider. Nos vemos, pandilla, bye.